Hola amigos, amigues, amigas, hola a todos y a todas. Bienvenidos a este episodio de su programa Peccatoribus, donde hablamos de los jotos en la historia de México. Este es un programa especial, va a ser el último de esta temporada antes de irnos de vacaciones de verano y por lo tanto queremos hacer algo un poco diferente, algo un poco especial. Normalmente habíamos estado hablando de personajes históricos y hoy seguiremos hablando de jotos, pero esta vez vamos a hablar de jotos ficticios, de personajes de ficción en la literatura mexicana, un tema del cual mi querido Ignacio es experto. Hola Luis, muchas gracias. Yo nuevamente apropiándome de de esos calificativos. No sé si experto, pero al menos sí es un tema que he estudiado mucho en el posgrado que hice en la Universidad Michoacana, en Morelia. Mi investigación de la tesis fue justamente sobre esas primeras representaciones de varones no heterosexuales en la literatura mexicana, ¿no? Textos de aspiración literaria o que se afirman como literatura con ciertas críticas que podemos hacer y en los que ya hay una autoenunciación como tal. De repente puede hacer como que eviten decir la palabra homosexual, pero finalmente hay la enunciación de una práctica que nos permite reconocer como lo que ahora entendemos por un varón homosexual. Y bueno, habría que echarnos un poquito para atrás, ¿no? Decir algo que ya habíamos comentado en episodios anteriores, y es que en el siglo XIX, y desde luego antes, el tema de la diversidad sexual, o bueno, de las relaciones sexuales no heterosexuales, estuvo completamente silenciado, fue un tabú absoluto. Sí se hablaba del afeminamiento, pero es más bien un tema de género, ¿no? Es decir, de un hombre que se comportaba de una manera cobarde o demasiado frívola o demasiado, pues eso, femenina. Es el caso de la novela que ya habíamos comentado, Chucho el Ninfo, de José Tomás de Cuéllar, publicada allá en la década de 1870. Pero realmente ni siquiera en esa se habla, salvo por unas muy veladas alusiones, de la actividad sexual o de la orientación o preferencia del personaje, simplemente de su conducta femenina o más bien afeminada. Esto va a cambiar, aunque lentamente, en el siglo XX, o bueno, no tan lentamente. El baile de los 41, ese episodio del que también ya hablamos, va a ser un poco un destape, un motivo que va a permitir por lo menos usar palabras como invertidos y más tarde homosexuales para hablar del tema. Y justo la primera vez que se habla del tema en la literatura mexicana es en una novela, pues no de muy alta calidad literaria, pero bueno, es una novela que publicada no mucho después del escándalo, todavía durante el Porfiriato, antes de la Revolución, en 1906, posiblemente con un seudónimo, Eduardo Castrejón, Ujú. si no me Eduardo equivoco. Castrejón, sí. La novela se llama Los 41, novela crítica social. El baile de los 41, novela crítico Eso. social, sí. Sí, hace referencia del título de manera muy evidente y muy literal, vaya, al justo a ese episodio de 5 años antes, apenas había pasado un lustro, y se da este ejercicio, ¿no? Y hay, a partir de esa publicación, hay un elemento que va a acompañar a al menos las primeras tres o cuatro novelas en las que hay personajes homosexuales como protagonistas. Hay una advertencia del equipo editorial, ¿no? O si no está firmado por la editorial, está al menos hay presencia de un texto que dice, bueno, publicamos este texto porque creemos que es importante hablar de este tema, que es algo muy comentado, no sé qué. En el caso del baile de los 41 de Castrejón, sí hay una firma, está firmado como la editorial o quien hizo el trabajo de la publicación y señalan, ¿no? Que independientemente de la calidad y del alcance que tuviera lo que el autor llama su novela, y lo pone así, consideraron importante publicar ese texto en el que se habla de un escándalo que todavía está en la memoria y que trata un aspecto de la vida sobre el que toda la sociedad escupe, ¿no? No recuerdo si es la palabra exacta que utilizan, pero sí hay un tono en el que dicen, bueno, esto lo publicamos como referencia de lo que no se debe hacer o de lo que no debería suceder. Y ese es el motivo. No es que le estemos dando espacio para que exista, sino que lo estamos presentando para que se condene. Sí, exacto. En 1906 todavía estaba este paradigma positivista de querer hablar
de los problemas sociales como una forma de resolverlos, ¿no? Y desde luego la homosexualidad en este momento era considerada un problema y un problema grave, del que hasta hacía poco no se había hablado, pero que de pronto apareció, entró a la luz pública y los periodistas, escritores e intelectuales de la época sentían que había que discutirlo, hablar de esto de algún modo. ¿Qué tanto sería esa la intención real, más honesta y más profunda? ¿O simplemente hablar del tema por propósitos estéticos o hasta lúdicos, ¿no? Hasta para burlarse? Pues no lo podemos saber, desde luego. Pero de todas maneras, pues vamos a decir algunas palabras de esta novela. Sobre todo considerando que el tema de este episodio son los personajes. ¿Quiénes son los jotos? Que aparecen como personajes, insisto, son personajes, aunque se basa en un escándalo real, Claro. son personajes ficticios. Se trata no de un reportaje, no de un documental, pues, sino de una novela. ¿Quiénes son los personajes principales de esta novela? Sí, los pecadores de esta novela son Mimi y Ninón. Son nombres evidentemente femeninos. Nunca sabemos los nombres de pila de estos dos varones invertidos. Mimi y Ninón es como se les conoce en todas las páginas en las que aparecen, porque luego cuando se da el escándalo en la trama de la historia, desaparecen de las páginas del libro y toman el protagonismo otros personajes. Pero mientras aparecen siempre se les refiere como Mimi y Ninón. Mimi es el más femenino de los dos, era el que estaba con un vestido de mujer en el baile, y Ninón es descrito como un varón seductor, varonil, pero que está profundamente enamorado de Mimi, ¿no? Entonces hay ahí una descripción en la que no hay vuelta atrás. O sea, ya al nombrarlo siempre Mimi, Ninón, esos nombres femeninos, es decir, pues estos ya están perdidos. Y justamente esto que decías del positivismo, llama la atención que en la novela el narrador no menciona el pecado, sí menciona, dice, estos jóvenes degenerados o de corazón degenerado, pero habla más de ellos y de sus prácticas y de este gozar con el vestir femenino como una afrenta a la naturaleza, ¿no? Que eso es algo también muy positivista, ¿no? Sí, no a Dios. No a Dios, es una afrenta a la naturaleza, no a Dios. Sí hay una referencia a una entidad superior que marca unas reglas muy claras, y esto de ir contra lo natural, pues es tratar de subvertir el mundo entero, ¿no? Entonces era como decir, güey, no van a poder, desistan. Y aún así, bueno, es interesante esto, ¿no? Que usaran nombres femeninos. Ujú. Esta, que nos habla, supongo, de algún modo, de una práctica real. Claro. Que veremos más adelante con personajes como Salvador Novo. Estos además son nombres franceses, ¿no? Claro. Tanto Mimi como Ninon son protagonistas de óperas, de novelas francesas que estaban muy de moda a finales del siglo XIX y principios del XX. Es un poco una crítica muy común en esa época al afrancesamiento de la sociedad, de la alta sociedad, Ujú. y un poco, digamos, encadenado, enganchado a esa degeneración, una palabra muy de moda en esa época, que les gustaba mucho decir que la sociedad, en particular la alta sociedad, se estaba degenerando. Y o lo que después se llamaría homosexualidad era la muestra más patente de esto, ¿no? Sí, ese actuar tan natural como debía ser justamente la procreación, o bueno, el encuentro de los sexos, el masculino y el femenino, con el objetivo de la manutención de de la raza humana, la pervivencia de la raza humana, pues era algo visto como el ir en contra de eso era visto como la máxima degeneración, o sea, como cuál era el objetivo de esa actividad sexual si es que no iba a haber una fecundación, o sea, era como les volaba la cabeza decir, pues es que esto no tiene ningún sentido, ¿no? Por más que fueran con prostitutas los hombres heterosexuales y su objetivo no fuera tener un hijo con esa prostituta, de cualquier manera, como se diría en siglos anteriores, el vaso receptor era el correcto, aunque el objetivo no fuera la procreación, ¿no? Exacto, o sea, era como quiera, era heterosexual y por lo tanto se consideraba natural. Exactamente. No así las relaciones homosexuales. Ujú. Pero bueno, obviamente sabemos el destino de estos personajes, les va muy mal.
el baile es descubierto, está la redada, acaban en la... Si bien ya no se habla de ellos en particular, Sí, ya no. de estos dos amantes, Ujú. pero bueno, sabemos que no pudieron escapar, ¿no? Sabemos que acabaron siendo mandados a Yucatán Así es. pues a combatir en ese último coletazo de la guerra de castas de Ujú. Yucatán. Este, bueno, son pues castigados, ¿no? No se salen con la suya. Exactamente, sí, hay ahí un cobro social, ¿no? Un cobro de la sociedad y de la naturaleza, podríamos decir, a través de este brazo social que sería el ejército, en el caso de, o bueno, la milicia o la policía que descubre la fiesta y hace la redada y se los lleva a la cárcel. Es el justo cobro, o al menos así se presentaba, de esa subversión de lo natural, de ese ir en contra de las reglas naturales y por lo tanto sociales, porque la sociedad se regía por esas normas que ya la naturaleza le había dado, ¿no? Entonces, les cobran con la vida, muy literalmente, porque, como dices, desaparecen de la historia en la novela, pero se sabe que todos fueron castigados siendo enviados allá y que pues si se morían allá, que era muy probable, ya fuera por efectos de la guerra misma o por cuestiones climáticas, porque pues imagínate, señoritos afrancesados, que luego decir afrancesado ya era una codificación de decir maricón, O por lo menos afeminado, o ¿no? afeminado, ajá. Estos señoritos afrancesados, acostumbrados a la Ciudad de México, a un clima específico, irse a Yucatán, a donde el calor es tremendo, a donde hay mosquitos y hay enfermedades que a lo mejor acá no había, estas enfermedades, digamos, tropicales, entre comillas, pues era muy probable que murieran por una u otra cosa, ¿no? Y entonces finalmente, pues, sucumben ahí. Híjoles. Y bueno, después, muy poco después de la publicación de esta primera novela, viene la revolución. Digamos que la actividad literaria no se interrumpe, pero se ve un poco cuarteada. Y en la década de los 20 y 30, en la postrevolución, ya empieza a haber ciertos experimentos, pero no tan abiertos, ¿no? Ujú, Ya habíamos hablado, cuando hablábamos de Salvador Novo, de Javier Villaurrutia, ujú. de ese clima de libertad sexual casi absoluta en la Ciudad de México de los años 20. Y sin embargo, no hay ninguna novela realmente homosexual. Hay algunos poemas, ¿no? Sí, Villaurrutia, Novo, Carlos Pellicer publican algunas novelas claramente, perdón, algunos poemas claramente homoeróticos. Pero no es lo mismo, ¿no? En primera no está tan claro, siempre se puede desviar la atención, decir, bueno, claro. no, aquí es solo una poesía, no se entra tan a profundidad en la psique del personaje. Ujú. Por ahí Salvador Novo escribió una obra de teatro también sobre un pacto faustiano, ¿no? Sobre un intento de un personaje de hacer un pacto con el diablo para volverse mujer Ujú. y poder estar con el hombre del que estaba enamorado. Pero bueno, la verdad es que ese no se publicó, no se estrenó, creo que no se ha estrenado en general Ah, esa obra, el tercer Fausto, creo que se llama algo así, ujú. el nuevo Fausto. Se publicó en francés, pero en una edición muy pequeña que casi no circuló. Así que pues prácticamente la literatura, al menos la novelística, pues siguió dándole la espalda al tema. Sí, sí, totalmente. Recordaba de nuevo un texto cortito que se llama El joven, en el que el personaje principal, que es el joven, sin nombre, va recorriendo las calles del centro de la Ciudad de México, bueno, lo que en ese entonces era la Ciudad de México, que básicamente era el centro, y habla de repente de señores que tienen, dice algo así, con palabras más, palabras menos, que tienen fama de haber conocido en su juventud, la ciudad de las luces, o bueno, usa otra frase para referirse a París, ¿no? Entonces, nuevamente, esta cuestión del afrancesamiento, ya ahí sí como señalamiento de señores que, casados o no, con familia o no, con hijos o no, tenían ese señalamiento social de que igual y les gustaban otras cosas, ¿no? Jovencitos como ese que iba caminando. Entonces ya hay ahí, de manera muy velada y muy rapidita, son un par de líneas, ese pulso social en esa literatura, pero no hay, como tú dices, un abordaje directo
y sin duda del tema, ¿no? Además es un joven que simplemente al pasar lo ve y lo señala, pero sigue caminando. No se dice que el joven mismo sea homosexual como si lo era su autor, ¿no? Salvador Novo. Y bueno, algo similar ocurre en otras novelas, por ejemplo, Ensayo de un crimen de Rodolfo Usigli, Claro. en el que se basó la famosa película de Buñuel. Este, hay un personaje homosexual, claramente homosexual, pero se refiere, se habla de eso con bastantes eufemismos, medio dándole la vuelta, y además de que no es vamos, no es el protagonista. Ajá. Está visto como un personaje ridículo, desagradable, que merece ser asesinado. Este, y bueno, de todas maneras se nota que era un tema presente como en el paisaje urbano de la Ciudad de México de los años 30 y 40. Pero de todas maneras, no de ninguna manera podemos hablar de novelas gays, ¿no? De novelas homosexuales, como las que sí estaban ocurriendo ya en Inglaterra, en Estados Unidos, en esos años. En México, no. No, en realidad, por eso creo que sería pertinente dar un pequeño salto, no un pequeño, un gran salto mortal en el tiempo, hasta los años 60, cuando empiezan a aparecer, ahora sí, novelas donde la homosexualidad no solo es un tema que aparece por ahí insinuado, desdibujado, sino que es el tema central y cuyos autores más o menos se identifican. Bueno, eso podemos discutirlo. O no. Pero bueno, los años 60 Sí. es el momento, la década de la revolución sexual, en todo el mundo. Si bien México seguía siendo una sociedad bastante conservadora, mojigata incluso, Sí. empiezan ya a aparecer las novelas que Ignacio ha estudiado más. Así es, sí, justo pensaba en cómo esta sociedad mojigata, ¿no? Y cómo desde las instituciones y el gobierno se buscaba que el país, o bueno, al menos la capital del país, como gran termómetro y gran ejemplo de lo que debía ser el país o de lo que por extenso era, aunque así no lo fuera, evidentemente, la ciudad debía parecer moderna, ¿no? Se construyeron grandes edificios, se ampliaron avenidas, o sea, se vestía la ciudad de modernidad, pero no había un cambio, al menos no con la suficiente rapidez, de esta mentalidad. Entonces se hablaba de esta modernidad en muchos otros aspectos, pero no en cuestiones de sexualidad. Y de repente en los 60, ¡pum!, explota. Sí, pues es justo cuando, digamos, termina el periodo de Ernesto Uruchurtu, el regente de hierro, Ujú. que justo había emprendido esta modernización de la ciudad, pero modernización en términos muy, no sé cómo decirlo, higiénicos, Ujú. quizá, ¿no? Muy moral, ¿no? De limpiar la ciudad de prostitutas y prostitutos, de malvivientes, vagos, alcohólicos y desde luego homosexuales. Palabra que entonces sí ya se empezaba a usar bastante a menudo. Eh, y bueno, termina un poco el periodo de Uruchurtu, ya es el sexenio de Díaz Ordaz, los jóvenes están tomando la palabra, ¿no? Tomando el micrófono, hay música, rock and roll, minifaldas, la zona rosa se vuelve pues como el epicentro de esta ciudad juvenil, revolucionaria, moderna en un sentido más amplio ahora sí. Así es, Y ajá. aquí es donde empiezan a publicarse novelas que hablan ahora sí de los gays. Así es, ahí sí ya, con estas novelas, la primera es de 1963, de la editorial Costamic, que es como una de las primeras, o la primera quizá en México. Costa Mica. Costa Mica, Costa Amica. Bueno, Costa Mic publica esta primera que se tituló 41 o El muchacho que soñaba en fantasmas, publicada bajo seudónimo, igual que la de El baile de los 41, del seudónimo de Paolo Po. ¿No? Este nombre ficticio, muy evidentemente esa combinación y tal, bueno, suena muy ficticio, ¿no? Muy a nombre de pluma, Paolo Po. Y es de 1963, finales de 1963, entonces habrá circulado mayormente, aunque con no mucho éxito de ventas, podemos conjeturar, durante 1964. Entonces, en esta novela, que es también de una calidad literaria pues bastante comentable, cuestionable. Qué malo. Sí, la verdad es que sí. Digo, se entiende el tono que se quiso dar porque nuevamente hay una serie de advertencias antes de que empiece la historia del equipo editorial y todo esto diciendo que es
una novela que retrata con viveza un problema social que es importante tocar y del que ya se está hablando. Entonces, pues para no quedarnos atrás, también en México deberíamos hablar de ello. Entonces se publica esta novela justamente por el valor de ser, más allá de un ejercicio literario, un documento social, ¿no? Entonces hay ahí, por ejemplo, ese tipo de tonos. Y eso está en estas primeras novelas, tres novelas de los 60, ¿no? En el 63, 41, o El muchacho que soñaba en fantasmas, 41 como evidente referencia al baile. En 64, a una autopublicación, es El diario de José Toledo, de Miguel Barbachano Ponce. En 68, Los Inestables, con otro seudónimo, Alberto X. Teruel, también de Costamic. Y en 1969, Después de todo, el autor michoacano José Ceballos Maldonado, en la editorial Diógenes. Bueno, pero para ir por orden, vamos a hablar de esa primera novela. Que, para empezar, el título es muy extraño, ¿no? Tiene primero un número, que ya sabemos a qué hace referencia, y luego una redacción extraña, ¿no? No que soñaba con fantasmas, sino soñaba en fantasmas. Ajá. Además de, bueno, de este personaje que... ¿Se sabe algo de la identidad real de este tal Paulo Po? Se publicó, me parece que en Confabulario hace algunos años, investigación tanto de Paolo Po como de Alberto Teruel, los nombres de los dos autores, que eran, Paolo Po era de origen michoacano, se me va ahorita el nombre, pero fue un reportero de la época, un reportero de cultura, que bajo ese seudónimo escribió esa novela. Y Alberto Teruel fue un doctor, me parece, que escribió esa novela siendo más joven y que luego la publicó ya en el 68, En todo pero caso, bajo el seudónimo. ninguno era un escritor profesional, No, digamos, ninguno de los ni un dos. literato famoso. Sí, no, ninguno de los dos. O al menos de Paolo Po me parece que hay otro par de libros, pero que pasaron igual de desapercibidos que esa primera novela, ¿no? A lo mejor eran, sobre todo Paolo Po, un nombre o un autor, quizá con otros seudónimos, que tenía como cierto nicho de consumo, pero no era justamente como dices, o alguien súper famoso o que hubiera hecho una carrera mucho más prolongada en la literatura. Bueno, ¿y de qué va la novela? ¿De qué se trata? ¿Quién era ese muchacho que soñaba en fantasmas? El muchacho, al igual que el joven de Salvador Novo y que Mimini, no, nunca sabemos su nombre real, siempre es referido como el muchacho. Y esta cuestión de soñar en fantasmas, que a mí tampoco me queda claro ese este, tiene ahí una cuestión mucho de culpa, ahí sí religiosa. Entonces todo el tiempo está hablando. Hay una imbricación de voces en las que de repente habla el muchacho y luego habla un narrador omnisciente, es decir, este narrador que sabe todo del libro y que de repente nos dice, pues es que se quiere aventar, ¿no? Al tren, ¿no? No sucede en la novela, simplemente es como un ejemplo muy burdo de cómo el narrador omnisciente sabe todo, ¿no? Él nos informa de lo que piensa el protagonista y cualquier otro personaje en la novela, ¿no? Hay este narrador omnisciente que se imbrica su voz con la del muchacho y de repente hay una voz que habla en segunda persona, ¿no? Te voy a contar sobre ese muchacho que camina como muchos otros muchachos por las calles polvorosas de las calles de las ciudades y no, las calles polvorosas de las ciudades y no sé qué. Entonces va haciendo esta imbricación de voces, primera, segunda, tercera persona. Y el muchacho, cuando habla el muchacho y cuando habla este narrador omnisciente, el tono es, además de culpa, muy de clamor a lo divino. Entonces de repente le reclama a los ángeles porque es un homosexual y él no quería ser homosexual. O le reclama directamente a Dios y le dice, no eres bueno, Dios, ni magnánimo, ni compasivo, porque nos has dado esta mierda que nos pierde y nos hace seres fétidos y no sé qué. Entonces hay una autodenostación impresionante de este muchacho que soñaba en fantasmas a partir de que esa condición de vida o de ese ser maricón, porque hay una diferenciación ahí que ahorita voy a decir, a partir de ese ser maricón se lo hace que acepte ser como el ejemplo y la advertencia de lo peor que puede suceder, ¿no? De repente dice, hablando con una
mujer, que no se refiere, simplemente se refiere como a alguien que lo está señalando, ¿no? Entonces le responde a esa mujer que lo señala, eh, le dice, ¿no te das cuenta de que la maldición que echas sobre mí puede revertírsete y entonces tendrías un hijo que sea como yo? Entonces ahí está aceptando totalmente que él es como lo peor que le puede suceder a una familia y entonces le advierte a esa madre que no vaya en contra suya porque a lo mejor esa maldición pues, se le va a revertir y va a tener un hijo gay y pues es lo peor que le podría suceder, ¿no? Entonces está esta oscilación entre querer cambiar, entre pedir cuentas a Dios, pedir cuentas a los santos, a la Virgen, a las 11,000 vírgenes y demás, de por qué es así, quiere cambiar, quiere ser normal, entre comillas. Entre las comillas las pongo yo porque en la novela aparece mucho eso de querer ser normal. Y luego encuentra a un joven con el que inicia una relación y a partir de esa relación su narrativa cambia. Entonces ya es a partir de esta relación que tiene que ser estable, duradera, tendiente a lo trascendental como un matrimonio heterosexual, pues yo me puedo separar de los maricones y entonces yo soy homosexual. Ya empieza esta distinción. Ajá, No es lo exactamente. mismo ser un maricón Que que un ser un homosexual, homosexual. exactamente. ¿Cuál es la diferencia? ¿Hay una diferencia social? O sea, de socioeconómica, más bien. Está ligado con lo socioeconómico, pero es una cuestión, creo yo, más de autopercepción. Porque aunque homosexual venía justamente de esta cuestión del diagnóstico psicológico o psiquiátrico, en ese momento del siglo XX ya es una palabra un poco más neutralizada en ese sentido, pero que tiene una, digamos, una reputación, una mejor reputación por venir de un cuño científico. Claro. Entonces, me parece que es una cuestión de autopercepción y que es un poco empujar el término hacia ese sentido para decir, bueno, yo soy homosexual y entonces esta palabra que tiene un origen científico me adecenta y me clasifica o me pone un poquito más arriba en la clasificación que a los simples maricones, que además esos maricones pues es gente así como pobre, gorda, de piel morena, porque además el muchacho es turbo clasista y turbo racista. Tiene muchos pasajes en los que habla de eso, ¿no? Que dice, ay, pobrecito fulanito, mira, pues está gordo y está moreno y además es gay, o sea, le tocó como lo peor de la rifa de la vida, así como... ¿Y usa la palabra gay? No, ahí no hay, en ninguna de estas novelas aparece la palabra gay, aparecen todas homosexual, como Ya. como el término más cercano, digamos, de los que usamos ahora, obviamente en términos no derogativos, ¿no? Como todos los otros. Y aparte de la culpa que él mismo siente, digamos que el destino de este muchacho es trágico, acaba siendo castigado de algún modo externo, o qué es de él. Es un autocastigo, más que un castigo externo, es un autocastigo porque está todo el tiempo intentando separarse de los maricones, de toda la gente que es femenina. Todos esos que se hablan en femenino entre ellos le parece así como lo peor que puede pasar. Entonces Como va Mimi Ninón, como justamente. Mimi Ninón, exactamente. Entonces no le gusta para nada la cuestión femenina. Le habla muy a su época, ¿no? Es como, si queremos ser vistos, no como personajes ridículos o a los que sí o sí se les tiene que denostar y son objeto de burla, entonces tenemos que ser como serios, formales, cultos, ¿no? Hay esta cuestión clasista de autoseparación a partir de estos rasgos que se performan, ¿no? Entonces, intenta hacer todo eso, no lo logra y al final su castigo es quedarse solo. Entonces hay una cuestión de quedarse solo, no encuentra ese amor único que lo adecentaría y lo haría acercarse a este ideal Del homosexual del decente. homosexual decente, exactamente, y se queda solo y casi al final de la novela dice, chinguen a su madre todos los putos. O sea, y entre todos esos putos pues va el mismo, Claro. ¿no? Entonces es denostar y autodenostarse. Igual, si leída desde hoy, podríamos verla sí como una fábula precautoria, pero no contra la homosexualidad, sino contra esa, pues contra la homofobia internalizada y contra el clasismo y contra el racismo, ¿no? Es decir, es eso, a fin de cuentas, lo que hace, lo que determina el final más o menos trágico
del protagonista, ¿no? Es Así decir, es. no es por ser homosexual o maricón, sino por ser racista, clasista, homofóbico, transfóbico incluso, Sí. este, por lo que acaba castigándose él solito, ¿no? Ujú. No creo que esa fuera la intención del autor, pero podríamos leerla así si quisiéramos, digamos, sacar una lección moral. Sí, exactamente. Ahí sí podemos decir que el muchacho es un turbo pecador, como él mismo se concibe, y también muy pecador en el sentido de funable para los parámetros actuales por todo eso que dice, porque además Canceladísimo. canceladísima, hace viajes internacionales y habla de cómo en París se echó a no sé cuántos y en Nueva York a otro par y habla así de sus viajes constantes internacionales, tiene un departamento soltero en la Ciudad de México, por supuesto. Entonces es así como un gay whitezican, que podríamos Ajá. decir ahora, y que todo el tiempo está hablando de eso, desde esa superioridad que le da su cultura, su apariencia y su dinero. Sí conocemos algunas así, ¿no? Dos que Dos que tres. tres. Pero bueno, pasemos a la segunda novela. Ajá. ¿Cuál es? El Día de José Toledo. El Día de José Toledo de 1964. Esa fue una autopublicación, como decía, en verano de ese año. O sea, Eh, apenitas después de Apenitas 6 meses casi, después, ajá, ajá, 6, 7 meses después del 41. de 41 el muchacho. Esta se firmó, sí, con el nombre de Miguel Barbachano Ponce, el Que este nombre sí es un real. periodista más o Sí, menos es muy conocido. conocido. También estuvo ahí un tanto involucrado con la película de Doña Erlinda y su hijo. Entonces es alguien que estaba interesado en la producción cultural y de alguna manera y por alguna razón interesado en estos temas también. Pero él, vamos, estaba interesado, pero no se identificaba, al menos nunca salió del closet como gay, ¿o No, sí? yo según lo que encontré estuvo casado Con una mujer, por con una supuesto. mujer, por supuesto, evidentemente. Entonces no hay ahí como mayor indicio de que el interés por el tema fuera o fuera una manera velada de decir algo sin decirlo, ¿no? Sin enunciarlo, como luego puede suceder, ¿no? Que simplemente, ay, no, es que a mí me interesa hablar de esto por cuestión científica o social. Y es como, no, Por chica, Barfaba. ajá, por favor. No, en este caso no encontré yo ningún indicio. Además, había ahí un señalamiento. El diario de José Toledo es tal cual, un diario. Nos va narrando así como martes. Hoy, la escritura de un diario, vaya, quien haya hecho uno, pues sabe de qué estoy hablando, ¿no? Entonces, José Toledo nos habla directamente a partir de estas anotaciones en su diario, ¿no? O habla de su vida, de su entorno, de lo que está pasando. No es un spoiler porque esto está en la página 1 antes de la primera anotación en su diario. Sabemos que José Toledo sí tuvo un final muy trágico y el cobro de esto, de esta subversión de la naturaleza, de su homosexualidad, es su vida. En la primera página dice que José Toledo se aventó al vacío desde una azotea y pues murió, evidentemente, ¿no? Entonces, de entrada sabemos que José Toledo está muerto. Aunque de nuevo se trata de un castigo autoimpuesto, ¿no? Es decir, en este Exactamente. caso es un suicidio, es más Ujú. fuerte aún, Sí. pero tampoco es algo, tampoco es un crimen de, bueno, sí de odio, pero de auto-odio, ¿no? Autoodio o, bueno, de un odio o de un rechazo al menos social muy fuerte, De una homofobia de una internalizada homofobia otra vez. internalizada a partir de ese entorno hostil que lo lleva por una decisión personal, a aventarse al vacío y pues morir, ¿no? Buscar un final a eso que le estaba Atormentado. atormentando, molestando al menos, ¿no? Pero creo que atormentando es una palabra más adecuada para el pobre José Toledo. Esta cuestión del diario es importante porque Barbachano Ponce en muchas entrevistas siempre afirmó que él se había encontrado un diario y que a partir de ese diario que se había encontrado fue que escribió el diario de José Toledo, ¿no? Entonces, Que es una historia como, es un dispositivo metaliterario, digamos, de ajá, decir, exactamente. esto es un manuscrito encontrado en una Ajá, botella, ajá, exacto. que se ha usado muchísimas veces en la Exacto, literatura ajá. universal, Sí, sí, sí. desde siempre, ¿no? Como para darle cierta legitimidad o cierta aura de misterio, Ujú, o de leyenda, no sé. ujú. No creo que es el caso, ¿no? Sí, Pero ya. seguramente fue una Ajá. novela escrita simplemente por Barbachano Ponce. Así es. Sí, yo también lo creo así.
Que sería algo fabuloso que hubiera sido real esto de encontrarse el diario. Wow, no lo creo que haya sucedido. Hacia el final del libro aparece una última línea que dice, este, en un camión de segunda clase perdiste tu diario y está anotado una fecha, 1958, ¿no? Entonces, el libro mismo funciona como este dispositivo en el que inicia en sí mismo y se agota en sí mismo una vez que ya quien estaba escribiendo no puede escribir más, ¿no? Porque lo ha perdido. Y en algunas interpretaciones al respecto se supone que el suicidio de José Toledo habría sido porque perdió su diario y pues si se ubicara quién estaba escribiendo todo eso, porque es como muy cándido al respecto de su relación con su novio, pues sería así como el desprestigio total, entonces prefiere mejor matarse antes de que se sepa algo. Que también puede ser algo un tanto, a lo mejor estirar la liga un poco, Un poco pero exagerado. Sí. un poco, ajá, pero finalmente en el contexto en el que existe este personaje ficticio, o bueno, en el contexto en el que habría existido un José Toledo verdadero, pues podría ser algo, algo plausible, ¿no? Y este José Toledo es, bueno, ya sabemos que está atormentado, que tiene Ujú. homofobia internalizada, pero tiene también los rasgos de, pues, heteronorma, digamos, de racismo, clasismo y las otras características del muchacho que soñaba en fantasmas, o no tanto. Es menos, de hecho no hay un mayor señalamiento en ese sentido, porque José Toledo es muy joven, tiene 20 años. Sí un sujeto privilegiado, un quasi whitezican, podríamos decir, trabaja en el gobierno federal, tiene aspecto varonil, entonces podríamos decir que tenía el cis-passing Ajá. de alguna manera, ¿no? O el hetero-passing. Pasaba por heterosexual hasta cierto punto, ¿no? Entonces, está muy ensimismado en él y en su relación con Wenceslao, que es su novio. Wenceslao, por el contrario, no tiene trabajo, sí es muy varonil y así hasta medio rudón, es Chacalón. medio chacalón, pero no, digamos que no está tan abajo en cuestión socioeconómica, no está tan abajo del mismo José Toledo, porque José Toledo con sus compañeros de la oficina hace pasar a Wenceslao como su primo. Entonces al menos había como cierta similitud a lo mejor en características físicas, ¿no? Estatura, complexión, lo que sea, ¿no? Podía pasar por, ¿no? Ya después de que la cuarta o quinta vez que el primo lo está esperando afuera de la oficina a las 6 de la tarde, pues ya hay ahí como que una que otra ceja se empieza a levantar. Entonces ya esta historia del primo no era tan... ya no se le creían tanto en la oficina y empieza a haber como ciertos rumores. Entonces ahí el asunto con José Toledo es que justamente su mayor preocupación es que no se caiga esa careta de heterosexualidad que tiene él y que tiene Wenceslao. Entonces, más que estar enfocado en señalar a otros por su afeminamiento, posible afeminamiento, lo que sea, está hiper enfocado en que a él no se le note nada. Entonces, hay ahí un giro en la perspectiva y es todo el tiempo estarse observando para no ser descubierto. De nuevo, lamentablemente sigue habiendo pues mucha gente así, Ujú, tristemente. De todas maneras, creo que esta novela aporta ya dos cosas novedosas interesantes. En primer lugar, es la primera que ya le da un nombre y apellido al protagonista. Ya no es ujú, solo el muchacho o Ninón o el joven, ujú, ya se llama José Toledo. En segundo lugar, ya hay una historia de amor en el centro de la historia, ¿no? ujú. Un amor tóxico, con un final trágico, patológico, lo que ustedes quieran, pero a fin de cuentas es una historia de amor, ¿no? Ya se le reconoce al maricón la capacidad de enamorarse, Ujú. incluso de morir por amor, más o menos. Sí, sí, la relación sí es muy tóxica porque, bueno, repite los parámetros y los roles de una relación heterosexual, ¿no? Wenceslao, a pesar de que literalmente no aporta nada porque no trabaja y no tiene dinero, y Toledo, José Toledo todo el tiempo le está haciendo préstamos y tal. A pesar de esto, Wenceslao indica qué se hace, qué no se hace, si José puede ir a tomar una cerveza o no, si puede salir o no. Entonces, hay ahí de alguna manera una repetición de roles, el masculino y el femenino, o el dominante y el que se deja dominar, y que está feliz de ser dominado y de ser dictado en todo aspecto de su vida, e incluso en lo más cotidiano y común que sería, pues,
Si decido salir a tomar algo, pues puedo hacerlo sin tener que pedir permiso, ¿no? Simplemente es avisar. En este caso no, José Toledo tiene que pedir permiso y a veces se lo da Wenceslao, a veces no. Wenceslao está también conflictuado por la situación, pero más que conflictuarle la cuestión de que sea descubierta su relación con José Toledo, es que, nuevamente, quiere ser normal, igual que el muchacho, o normalizarse en cierta manera, pero la única manera que ve posible para lograr esto es casarse. Entonces dice, pues me voy a ir de Ciudad de México, voy a dejar a José y me voy a casar con alguien. Y pues me voy a ir a vivir por ahí a cualquier ciudad o cualquier pueblo y pues ya, o sea, ahí ya nadie me va a conocer, voy a cancelar mi pasado, que es, no lo dice así, pero es digamos cancelable o susceptible de dejar atrás o deseable de dejar atrás en el sentido de que pues es algo señalable socialmente, ¿no? Por haber estado relacionado durante mucho tiempo en una relación, en un vínculo sexoafectivo con José Toledo, ¿no? Entonces, Wenceslao se va y la mayor parte de las anotaciones de José Toledo son justamente por esta inseguridad que le causa que Wenceslao esté fuera de la ciudad, que tarde en regresar, que no le responda las cartas, que no le tome las llamadas, porque son los años 50. La novela se publicó en el 64, pero está ambientada entre el 57 y el 58. Y entonces, pues comunicarse con alguien que estaba de viaje, pues no era como mandarle en WhatsApp, ¿no? O sea, sí era un tema. Entonces, pues a alguien que está aprensivo porque el novio no le responde, pues imagínense el sufrimiento que habría ahí en José Toledo, ¿no? Sí, pues los que, como yo, les tocó la etapa pre-teléfonos celulares y pre-redes sociales, recordarán la ansiedad de estar junto al teléfono esperando ansiosamente una llamada que no Sí. llega. Muy angustioso. Sí. Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente. Sí. Eh, Sí, bueno, antes nada más una bueno, última sí. anotación sobre José Toledo. También hay una combinación de voces, las anotaciones de José Toledo y un narrador omnisciente nuevamente que complementa las anotaciones de Toledo en el diario. Entonces, este narrador, José Toledo, dice unas cosas y el narrador complementa, ¿no? Y este narrador complementario nos dice qué está haciendo Wenceslao fuera de Ciudad de México, qué está pensando el papá de José Toledo, o la mamá, o la hermana, o los compañeros de la oficina. Y también refiere, de manera más extensa, una fiesta privada a la que fue José Toledo, que termina nuevamente en una redada. Entonces en los 50 nuevamente hay ahí un marcador sobre el pulso social o contextual de algo que seguramente era pues relativamente común. Sí, bastante común. Y entonces de repente hay ahí frases sueltas, ¿no? Y el dueño de la casa dice, se ha violado un domicilio particular, ¿no? Estábamos aquí divirtiéndonos sanamente. Y llega la policía y sube a la Julia, que era el nombre común de las patrullas en las que se llevaban a la gente a la cárcel. Y subieron a los jóvenes, pero los señores de mayor edad que estaban en la fiesta, pues intentan ahí negociar su libertad, ¿no? Y entonces ofrecen un reloj de oro, un anillo de no sé qué, entonces tratando de evadir el proceso para pues poder irse así lo más rápido posible a su casa con su familia y sus hijos, ¿no? Entonces hay esta cuestión de la vigilancia de la institución gubernamental a través de lo policíaco o lo militar es una constante también en estas novelas. Interesante. Y bueno, la existencia de esa voz omnisciente, no de ese narrador, también es un indicador de que no es solo un diario. Es Ajá, decir, que no es exactamente. cierto que solo apareció un diario ahí y ya. Exacto, Porque sí. se sabe qué estaban haciendo los otros personajes, Ajá, cosas que no sabía el propio José Toledo. exacto. Pero bueno, Sí, o sea, es una novela, es una novela, claro. sin duda. Sí. Pasemos a la siguiente, ahora sí. La siguiente ahora sí es Los Inestables, que ya el título nos dice algo, de 1968, publicada bajo el seudónimo de Alberto X. Teruel. Alberto Teruel es así como el, el clasismo hecho persona, el racismo hecho persona y la whitezicanidad avant la lettre hecho persona, porque nuevamente es un personaje que es descrito así como físicamente perfecto, ¿no? O sea, él
usted escucha, imagínese al hombre que le parezca la perfección física personalizada, así es Alberto Teruel, ¿no? Es alto, guapo, musculoso, blanco, por supuesto. Tiene mucho dinero, no, se intuye que su familia tiene como mucho poderío económico, pero luego durante el desarrollo de la historia resulta que alguien se mata por él y le deja además su fortuna y entonces así, si ya era rico es 10 veces más rico. Entonces tiene como todos los elementos de separación para decir yo soy único, especial y detergente por lo que soy, o sea, por lo que soy físicamente y por lo que tengo económicamente, ¿no? Entonces, y hay una separación además en cuanto a las metas y los valores que él dice tener, ¿no? Entonces, todo el tiempo está conflictuado, nuevamente su historia se desarrolla como 50, 60, cumple 30 años y siente que ya está en el borde del abismo y que ya está la senectud a la vuelta de la esquina, o Ay, sea, los gays nos parecemos tanto ajá, en todos los tiempos. exactamente. Ajá. Ahí está ya puesto eso. O sea, llegar a los 30 es como uno de los de las grandes tragedias que vive Teruel. Y todo el tiempo hay hay este estar atormentado, este sentir culpa por ser homosexual, porque nunca quiso ni deseó serlo, así lo pone en la novela. Perdón, Ujú, dices Teruel que es el autor, bueno, el seudónimo del ujú. autor, pero también es el Es personaje. el ¿O es nombre del así? protagonista, Ajá. ajá. Está narrada en tercera persona. Esto es interesante porque el nombre del protagonista y el nombre del seudónimo es el mismo, pero la narración es en tercera persona, ¿no? Yo, la hipótesis que hice, que puse en en la investigación es que eh, se trata de un testimonio personal, aunque no esté hablando en primera persona, pero se decidió a usar la tercera persona para profesionalizar, podríamos decir, ese trabajo de aspiración literaria que en la advertencia editorial dice que es un trabajo de juventud. Entonces creo que se decidió por la tercera persona como para usar una fórmula bien probada y digamos la clásica o la canónica en la narrativa de largo aliento y para jugar ahí en esta cuestión de que es un seudónimo, es un personaje ficticio, no es un testimonio personal, sino un análisis sociológico o de corte sociológico de la homosexualidad, ¿no? Creo que hay ahí como un doble enmascaramiento, el seudónimo y el no hablar en primera persona. Interesante. Y bueno, ¿y qué le pasa a este muchacho perfecto, guapísimo, rico, guapo y joven ahora sí? Guapo y joven, sí, lo tiene todo. Está eternamente conflictuado por ello. Luego llega un punto en el que dice, bueno, ok, tenemos que ser homosexual, pues vamos a ser homosexual. Pero yo no voy a ser como todos los demás, ¿no? O sea, mi código moral es distinto, yo tiendo a las metas estables, a los valores elevados, a Un poco igual que sus antecesores, Sí, ¿no? claro, Que sí. el muchacho y que José Toledo. Ajá, sí, 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 una cuestión ahí de separación de lo que tengo y lo que soy físicamente, pero lo que soy también intelectualmente, ¿no? Yo soy culto, a mí me gusta el arte, me gusta el teatro, me gusta actuar, la música, Muy culta la pendeja. muy culta con aculta. Entonces, ese es un elemento de separación de todos los otros, los maricones. Y él sí, muy claramente denosta y señala a todos estos que son afeminados, ¿no? Entre comillas, ¿no? Estos hombres homosexuales que ve como doblemente condenables, no solo por el ser homosexuales, porque sí condena la homosexualidad en abstracto, aunque lo sea, pero además que los que son afeminados o que tienen cualquier rasgo femenino en su manera de moverse, de actuar, de vestir o de lo que sea, son doblemente censurables para él, ¿no? Porque es como echar tierra a todos los otros que son como él o a él que es distinto y que a lo mejor nadie llega a su grado de diferencia, pero hay un cierto grupo con el que le gusta estar, pese a que, como dice el título, son inestables emocionalmente, en sus vínculos, en lo que buscan en la vida, ¿no? Entonces dice, son totalmente
van hacia una vejez ridícula, se la pasan buscando con quién acostarse y no sé qué. Cuando las 300 y tantas páginas del libro es Alberto Teruel acostándose con medio México y Latinoamérica. Entonces no hay ahí un mensaje contradictorio, ¿no? Está criticando lo que él mismo hace, pero en él no es criticable porque él es distinto, ¿no? Y no es posible que se trate de una, es decir, que simplemente el seudónimo coincida con el nombre del personaje, pero que en el fondo sea una crítica a un tipo de homosexual o un tipo de persona que el autor rechaza, o sea, que no considera tan ideal. Yo creo que sí es un testimonio desde lo personal, desde el autor, o al menos la manera en cómo él se veía y veía al ejercicio de la homosexualidad en ese momento, ¿no? Que nuevamente es esto, es buscar ser el homosexual decente, ese homosexual al que su contexto heterosexual o el contexto en general no va a rechazar porque está replicando o aspira a replicar eso que hace la gente decente, es decir, la gente heterosexual. Hay un punto en el que dice a unos amigos, están en una cena y les dice, pues si podemos formar vínculos estables que pervivan en el tiempo y estén ahí más allá de esta inestabilidad en la que estamos siempre, quizá podremos demostrarles a los demás que somos dignos de respeto. O sea, está ahí en una cuestión de, es un pick me gay de manual en el que todo el tiempo está buscando acercarse a los parámetros de la heterosexualidad para decir, mira, sabes que yo soy como tú, o al menos muy parecido, deberías tener consideraciones conmigo. Y los otros sí, los maricones, los jotos, pues eso sí, pues patealos, escúpelos, ¿no? Eso no importa. Pero yo que soy distinto porque me parezco a ti, pues yo estoy en otro lugar, ¿no? Claro. Entonces hay ahí una cuestión, sí, a lo mejor, como tú dices, una crítica a esos a los que él rechaza, pero con los que comparte una condición que es finalmente la orientación sexual. No, pero mi punto es, lo que yo quería decir es más bien, Ah, si el autor no está, o sea, realmente es el personaje, o si no lo está diciendo como, o sea, si no es una como crítica, ya, una si no es crítica una a partir, burla ya. de ese tipo de gay clasista, Ajá. racista, etcétera, No, a mí me parece que que sí sí es es él, él, o sea, no es sí. tan burla, Que no se está no es tan burlando de obvia la Alberto, burla, ajá. No se está burlando de Alberto, él es sino que Alberto. él es Alberto. Me parece que sí, porque al final, este, nuevamente hay como una cierta tragedia autoinfligida, pero no hay una muerte, ¿no? Al final, al igual que el muchacho, se queda solo y toma un vuelo a, sale de México, vía aérea, no es claro hacia dónde va, pero simplemente dice, no, pues ya me voy de aquí, que es un pozo de podredumbre y no sé qué, entonces finalmente es, una decisión de separarse de todo eso que le sigue pareciendo como insalvable, ¿no? O sea, como que le dio muchas oportunidades de que ese entorno que considera terrible por muchos aspectos, eh, es ya evidente que no se va a poder salvar y él mejor prefiere salir de ahí y dejarlos a ellos Pudrirse. podrirse solos, ¿no? Chale. Pues vemos un patrón muy claro, ¿no? Sí, Las tres novelas se parecen mucho, las sí, tres novelas tienen un tono muy pesimista y tienen personajes bastante o con bastantes similitudes entre sí, ¿no? sí. Muy a disgusto con su orientación sexual, con su identidad sexual y tratando de aferrarse a los privilegios que sí tienen, de Ujú. clase, de raza, etcétera. Y bueno, la siguiente novela se sale ya un poco, ya rompe un poquito ese patrón, ¿no? Que es Después de todo. ¿No? Así Después de es. estas tres novelas, que por cierto, ¿qué tan... ¿crees que se leyeran mutuamente? ¿Crees que existiera un diálogo o sea, que la segunda y la tercera leyeran a la Ujú. primera de algún modo o no? Simplemente es una coincidencia porque estaba, digamos, Ajá. en el ambiente, en el clima social. A mí me parece que estaba en el clima social, que había sí un señalamiento de eso, que ya era mucho más evidente y de que se hablaba más frecuentemente al respecto. Posiblemente se leyeron entre sí, pero no creo que haya, que estos elementos que se comparten, que es esta separación por la racialización, por lo económico y del aspecto en general, creo que era algo que estaba ahí puesto, ¿no? Y que también esta cuestión de la zona rosa como gran epicentro
de esta modernidad juvenil, pues también tiene un cierto pasaje, podríamos decir, sí, un costo, un pasaje de clase. O sea, no iba toda la gente Claro. a la zona rosa, había que tener como ciertos medios para ir ahí, ¿no? En ese momento. Ahora sí es algún lugar muy diverso en muchos otros sentidos. En ese momento sí había una distinción de clase, ¿no? Creo. Totalmente. Y bueno, ahora sí vamos a hablar ahora sí que después de todo vamos a Vamos a hablar de hablar después de después todo. de todo. Sí, esta novela, como dices, se separa de las otras en el sentido de que su personaje tiene una diferenciación no solo por su aspecto físico, sino por su edad. Ya Bueno, es... perdón, antes de entrar Sí. al personaje, un poco sobre la publicación y el autor. Ah, ya, el Eh, autor. Sí, el autor es José Ceballos Maldonado, michoacano, Muchos también. michoacanos, Sí, muy. empieza a ser sospechoso Empieza a esto. ser... ok. Muchos compatriotas tuyos. Corte. Ah. No, era un doctor. Él estudió medicina. Estudió un tiempo en la Universidad Michoacana. Finalmente terminó su carrera en Guadalajara. Y regresó a Uruapan, que era su lugar natal. Y desde Uruapan hizo su carrera literaria. La carrera literaria de Ceballos Maldonado es interesante porque no fue muy prolífico, pero era muy bueno. Sí, me parece que era un escritor muy bueno, que además indagó en la sexualidad, tanto en la homosexualidad como en la heterosexualidad, en sus publicaciones. Está El demonio apacible, Bajo la misma piel, Después de todo, y Fugas ciegas, que esa fue ya una novela póstuma. Él murió en el 95. Entonces hay una indagación en lo sexual de modo general. Y la primera novela, en la que habla, o bueno, la novela en la que habla de homosexualidad, en las otras hay de repente hay como ciertos guiños a una posible bisexualidad o al menos apertura a probar ciertas cosas, pero no se enuncia, finalmente queda ahí como cierto personaje, a lo mejor hay un rasgo de ambigüedad, pero hasta ahí es algo que no se indaga mayormente o que no se explicita. Es después de todo en la que sí, hay un personaje que es evidentemente homosexual, que de acuerdo a lo que se ha investigado está basado en una persona real, en un profesor que tuvo Ceballos Maldonado en la Universidad Michoacana, que era, al igual que su personaje, profesor de física y química, o sea, era una persona de cierta Educación. probidad académica, de cierta inteligencia para lo académico en ese sentido. Entonces era profesor ese es uno de los rasgos de separación. Sí tiene una separación por lo físico, por su aspecto físico, que se menciona como varonil, alguien que pues no se le notaba mayormente que no le gustaran las mujeres, como se decía también en esos años, esa gran construcción idiomática, no le gustan las mujeres. Bueno, no se le notaba eso, y además era un profesor joven que trabajaba en la Universidad de Guanajuato. Entonces es alguien que desde muy joven se muestra como alguien brillante, como alguien que es seductor, podríamos decir, a partir de esa brillantez de su intelecto, y que luego, una vez que muy muy joven comienza a trabajar en la universidad esa universidad de la que todavía no egresa, pues haya ahí un doble señalamiento como de alguien que tendrá un futuro brillante, ¿no? Entonces, eventualmente se convierte en el profesor Lavalle, se llama Javier Lavalle el protagonista, y a partir de ese trabajo que le da una estabilidad económica importante, aunque no es digamos millonario, pero sí tiene pues dinero suficiente como para vivir cómodamente. A partir de eso es que empieza a tener los medios o a buscar las maneras de hacer o de ejecutar una seducción, ahora sí, entendida como se entiende una seducción, de ir en pos de alguien y comprarle cosas y regalarle algo muy específico que necesita para hacer este cortejo y llegar a la consumación de esa conquista. Hay un elemento muy, muy condenable que no lo hace no solo pecador, sino delincuente, y es que Javier Lavalle va avanzando en la vida, va ganando edad, y cuando conocemos su historia, que él enuncia en primera persona, ahí sí, sin cambio de voces, todo el tiempo es primera persona, ya tiene más de 50 años, pero
Va avanzando él en su edad, pero el rango de edad de la gente que le interesa no va acorde a la edad que él va ganando. Entonces, él ya tiene 40, 50 y tantos y le siguen interesando jovencitos de entre 16 y 22 años. Entonces, para efectos prácticos, la mayoría de sus vínculos, a partir de cierto momento, pues se pueden entender como estupro. O se podrían haber, si fuera un personaje real, él, que bueno, hubo muchos personajes así en la vida real, pues sería condenable como un estuprador de jovencitos. Y sin embargo, es un personaje menos antipático que los otros tres, Sí, definitivamente. ¿no? Y bueno, ¿cómo le va a Javier Lavalle? A Javier Lavalle en general le va bien, porque justamente muy pronto en la historia, el asunto es que el personaje juega y hay una plasticidad en cuanto a la edad que tiene en el momento del que nos está hablando. Porque la historia, nuevamente hay un juego ahí entre el autor en la ficción y el autor material de la novela. Todo el tiempo Javier Lavalle nos está hablando de cómo él está escribiendo esta historia, que es la historia de su vida, y nos habla. Partí nuevas hojas porque ya me acabé las hojas en las que estaba escribiendo. Estoy usando mi pluma de tinta verde, no sé qué. Me levanté y estaba revisando lo que escribí ayer. Entonces nos está narrando el proceso de escritura de su historia y de repente lo que nos narra del pasado es una evocación en ese mundo creado dentro de las páginas del libro en el que estamos viendo como asomados a Javier Lavalle escribir su historia, ¿no? Entonces hay ahí un juego en el que si te clavas con la historia, pues se te olvida que el libro está firmado por José Ceballos Maldonado y puedes caer en el juego de Lavalle y decir, claro, Lavalle existe, Lavalle Ajá. escribió esta novela, ¿no? Entonces hay un juego en ese sentido también con la edad, como decía, que de repente nos dice, y entonces el Lavalle de 50 años se empieza a escribir. Se sienta en la mesa de su habitación y empieza a escribir y nos dice cómo enfrente de la casa en la que vivía en Guanajuato, pues había como una casa de huéspedes y entraba ahí a platicar con los muchachos. Pero el Lavalle que hacía eso era un Lavalle de 10 años. Entonces, como la voz inicial de esa evocación es el Lavalle de 50, de repente es confuso decir, bueno, es un señor que nos está diciendo, pero no, está recordando de cuando era un niño, un adolescente, y hay ahí es difuso a esta cuestión de identificar qué edad tenía cuando hacía qué. Y entonces hay ahí también un doble juego en ese sentido, sí, decir, bueno, es que me está cayendo bien, pero no sé si todo el tiempo es un viejo cochino que está persiguiendo jovencitos, o era un jovencito él mismo cuando esto sucedió, que hay muchas de las anécdotas, es así. Tenía el 12 y el noviecito que traía, o bueno, el muchacho que le interesaba tenía 14, o 12 y 12, o 16 y 14. Pero como digo, él va aumentando en su edad y los jovencitos se van quedando, pues, jovencitos, ¿no? Y sí, como dices, es mucho menos antipático que los demás porque aunque hay un punto en el que sí le causa cierto conflicto, sobre todo el descubrimiento de la sexualidad siendo muy niño, experimentando con otros niños de su edad en el cine, que el cine es un espacio también, una constante en las tres novelas anteriores, se mencionan cines específicos de la Ciudad de México, el Goya, el Popotla, el Iris, el Rex. En el caso Javier Lavalle, menciona cines en Guanajuato, pero ya cuando vive en Ciudad de México no menciona mayormente estos establecimientos. Pero en Guanajuato sí iba mucho a los cines y en el cine pues se mete mano con un compañerito de la escuela, ¿no? Y siguen siendo así como amiguitos escolares y de repente en la escuela pues se siguen metiendo mano y hay ahí una consumación de la sexualidad o del acto sexual. Y ese primer momento sí le parece chocante, pero muy pronto en su historia y en su vida hace las paces con eso y no le conflictúa el ejercicio de la sexualidad, el ser homosexual, si dice, pues yo no lo busqué, pero ya que soy así, pues así soy, ¿no? Y voy a seguir siéndolo hasta que me muera o hasta que deje de tener la libido activa, ¿no? Entonces hay una autoafirmación eh, de el ejercicio de la sexualidad y de la vivencia de la homosexualidad como una condición de vida, que sí, no se buscó, pero que tampoco se padece.
en eso también rompe completamente con sus antecesores, ¿no? Ujú. Es decir, tiene una edad diferente Ujú. y sobre todo no se siente culpable. Y no tiene un final trágico. No se No. suicida, parece estar satisfecho con su vida, con su homosexualidad, con ser quien es. Ujú, exactamente, sí. Habla ahí de que de repente lo visita acá en Ciudad de México, que vivían en la calle de Milán, en la calle donde ahora está el Museo del Chocolate, Ujú, en Ciudad de México. Milán 92 me parece que es la dirección de la casa de huéspedes en la que vivía. Y menciona que de repente alguna de sus hermanas, que no vivían en Ciudad de México, venía a visitarlo y pues le sigue insistiendo, ¿no? Así como que mira, pues todavía estás en edad de corregir el camino y pues ya deja eso, ¿no? Hay mucho, al igual que todas las otras novelas, una reticencia a decir homosexual. Llega un punto en el que finalmente lo dicen, pero todo el tiempo están diciendo, bueno, eso, esa cuestión, esa situación, se trata de evitar la palabra, ¿no? O de hablar de la práctica. Entonces la hermana le dice que deje eso. Y nuevamente se autoafirma Lavalle y dice, pues es que eso no es algo que yo haya decidido ni que se quiera voluntad, simplemente yo soy así y voy a ser así hasta que me muera, ¿no? Entonces el cuñado le dice, ah, mira, pues es que hay nuevos tratamientos con hormonas y no sé qué, entonces todo eso lo rechaza, lo escucha con cierta, con una sonrisa así como con cortesía. con cortesía, pero pues es algo que desestima todo el tiempo. Sí habla de una cuestión de prestigio social, porque es algo que estaba también muy en el ambiente, pero no es algo que padezca. Tampoco es un activista, no es alguien que iba a salir a tomar las calles 10 años Ujú. después, porque estaba muy contento en ese ser él sin culpa, pero era él para él. Mm. No tenía necesidad de ser reconocido como tal, no tenía necesidad de ir a reivindicar a los demás tomando las calles o hablando al respecto, simplemente era un poco muy como al inicio del siglo XX, ¿no? Lo que decíamos en algún otro episodio, era pues yo soy como soy y punto, no es una consigna, simplemente es que conmigo no se metan porque yo no me estoy metiendo con nadie, ¿no? Y es una vivencia sí muy íntima, que hoy podríamos decir, pues es que hay que salir y tomar las calles y hablar, no, pues no necesariamente porque alguien de 50 y tantos años en los 60, pues tenía ideas también muy específicas al respecto. Ahí justo el valor que tú ya mencionabas es que se separa de los otros en el sentido de que ya no le genera culpa ni moral, ni religiosa, ni positivista, no está hablando de afrentas a la naturaleza ni nada, es simplemente Ni de enfermedades. ni de enfermedades, exacto. No es una condición que tenga que padecer. Es un estado de vida que disfruta, que le ha dado, sí, problemas, pero también muchas satisfacciones. Y bueno, yo creo que esta actitud, digamos, si no gozosa, por lo menos no culposa tampoco, Ujú. de Javier Lavalle, abre la puerta a toda otra generación de textos. Y en la novela más famosa, que probablemente nuestros escuchas pensaron que hablaríamos de esa, Ujú. que es El vampiro de la colonia Roma, de los Claro. años de Luis Zapata. Me parece que ya nos tomamos mucho tiempo hablando de las novelas anteriores. Y Ajá. además, El vampiro de la colonia Roma amerita, creo yo, un programa en sí mismo. O Sí, su claro. autor, Luis Zapata, Claro. que sí creo que es un personaje importante en nuestra Ujú. historia, un pecador del que creo que hablaremos próximamente en otro episodio. Sí. Pero sí, un poco a manera de epílogo, sí habría que decir que esa novela, El vampiro de la colonia Roma, abreva, ¿no? Se inspira o se para sobre los hombros de esas novelas anteriores de los años 60, Ujú. lo supera. Aquí sí su protagonista es un trabajador sexual, un chichifo, Ujú. muy satisfecho, orgulloso incluso de ser quien es. Sí. Es una novela publicada ya el mismo año de las primeras manifestaciones Claro. públicas, Las primeras. digamos, la aparición del movimiento de liberación homosexual de 1978. Ya es como otro mundo, otra cosa. Pero en este programa queríamos centrarnos en lo que pasaba antes de ese Ujú. momento, ¿no? Por eso hablamos de esas novelas de los años 60 con tanto detalle. Sí, así es justamente la puesta de la mesa para que Adonis García pudiera existir. Ahora sí que Caminaron, caminaron. Javier Lavalle y todos Ajá. los demás caminaron para que... Bueno, antes de Lavalle medio se iban a gatas. Javier Lavalle caminó y finalmente Adonis corrió.
pudo correr. Que tiene también, por supuesto, ciertos rasgos ahí de señalamiento de los femeninos contra los que no lo son y estas cosas, que es entendible porque viene de todo ese pasado, de todo ese pulso social y contextual de la década anterior, pero también es una persona mucho más joven que estaría abierta muy seguramente a un cambio de discurso a partir de justamente esta toma del espacio público que se da justamente en el año en el que inicia su existencia literaria, ¿no? Entonces podríamos hacer así como tener esta visión esperanzadora de que el Adonis que anda ahí taloneando en la colonia Roma eventualmente se unió a las marchas. Me gusta mucho cómo habla Ignacio de estos personajes ficticios como si fueran personajes históricos reales. No hablas de Adonis y de Javier Lavalle como si hubieran existido. Que ellos no existieron, pero probablemente existieron Personajes muy similares, personas similares a personas ellos, similares, claro. Ajá. igual que los otros, ¿no? Estos son tipos literarios, Claro. personajes ficticios, pero bueno, no por eso dejan de tener, como son novelas, bueno, unas mejores que otras. Bueno, además hay que decir, El vampiro de la colonia Roma ya entró en el canon, Claro, de la literatura, no solo de la literatura gay, sino de la literatura mexicana en general. Sí. Ya es una novela muy vendida, muy leída, Sí. que se ha reeditado, se reedita cada cierto tiempo, siempre se pueden conseguir en librerías, cosa que no ocurre desafortunadamente con las con todas las novelas otras que hablamos, que hemos hablado hoy. De todas maneras, Ignacio, si los que nos están escuchando quisieran leer alguna de estas novelas, ¿qué podrían hacer? ¿Se encuentran en internet? ¿Hay en librerías de viejo? ¿Qué harían? O mejor ya directo que te escriban a ti. que me escriban a mí. Sí, por supuesto yo les podría pasar alguna copia en PDF de 41, El muchacho que soñaba en fantasmas, se reeditó en ebook hace muy poquito. Entonces habría que ver si está disponible todavía. Yo tengo una copia en PDF, pero también el ebook. Después de todo se reeditó en España hace un par de años, que es una versión con unas leves diferencias de la versión de 1969, porque se volvió a publicar en el 85, con la editorial Premia. Diógenes fue en la edición inicial o la primera edición, luego con ciertos cambios muy muy leves en el 85 se reeditó y esa versión con los cambios fue la que se editó en Amistades Particulares, si no mal recuerdo, en España hace 2 o 3 años máximo. Entonces podría a lo mejor conseguir una copia con ellos. De modo general, sí, en las librerías de viejo yo he intentado conseguir Los Inestables, porque por más que padecí leer esa novela de casi 400 páginas, creo que es un documento que hay que tener. No he tenido suerte, pero tengo, por supuesto, una copia en PDF. Entonces, de modo general, creo que podemos hacer ahí echarnos un clavado en internet. Si no, pues sí, búsquenme y les paso ahí una copia de seguridad. Pues muchas gracias, qué generoso de tu parte. Bueno, sobre todo no sabemos quiénes son exactamente los autores de estas novelas, pero presumimos que han fallecido Que han ya, fallecido así ya, que claro. no estamos infringiendo sus derechos de autor. Sí, Exactamente. quizás sus derechos patrimoniales de sus herederos, pero bueno, Ajá, sí. eso es otra cosa. Eso es otra cosa, exactamente. En todo caso, bueno, llegamos al final de este programa y de toda la temporada, ¿no? Vamos a hacer a partir de ahora un pequeño descanso, nos vamos a tomar unas vacaciones, pero prometemos regresar con más pecadores. Pero antes de eso, pues queda la pregunta. Ahora, esta vez no hablamos de un solo personaje, sino No. de cuatro en realidad. Ajá. Y creo que en este caso no está tan clara la respuesta a esa pregunta que nos hacemos. Fuck, marry, kill, ¿no? Te los coges, te casas con ellos o los matas. O con quién más, con quién uno o con quién lo otro. Híjole, a ver, vamos por partes. Al muchacho, Empecemos por Mimi y Ninon. Mimi Ninon. Híjole. Pues Yo creo que también falta foto. falta fotos, sí, claro. Pero pues para salvarlos un poquito de su tragedia terrible, Mary. A Mimi Ninon. Pues sí, muy bien. Sí, ellos sí. Fueron víctimas de sus circunstancias. El muchacho, Kill. Kill, Kill claro. por turbo Por religioso y turbo clasista. mocho, homofóbico, Sí, transfóbico sí, sí. Kill. Kill, horrible. Toledo, ay no, Mary.
Porque él lo que quería era eso, era como que Wenceslao regresara y se fueran a vivir juntos y la negativa de Wenceslao o su Ajá, gosteo completo es lo que creo yo un poco lo llevó ajá. a aventarse desde la azotea de Pero su bueno, tú casa. estás dispuesto a salvarlo, a Yo, demostrarle que el amor sí el amor sí existe. existe, José Toledo, Mary. Y Alberto Teruel, Alberto era el kill, super kill. ni siquiera Fox, porque estaba muy guapo, por lo que, como lo describes, se Ah, antoja un sí, claro, poquito. sí se antoja. Bueno, fuck kill. Está bien. Y por último, Javier Lavalle. Javier Lavalle, híjole. Yo creo que fuck kill también. Ni siquiera Mary, bueno, órale, yo hubiera pensado que casarse con él, sobre todo porque ya está grande, Ya está no le quedan grandecito, muchos años sí. de No le vida, quedan le muchos. tocará heredar pronto y además Ajá. pues es una compañía, no sé si él se interesaría en unos ya Cuarentones como millennials nosotros. geriátricos como nosotros, le gustaban más, Le más gustan más chiquitos, chavalillos, pero sí, bueno, no. en fin, pues ahí lo tenemos. Sí. ¿Y tú? Pues no lo sé, la verdad es que no he leído de esas más que la última novela. Ajá. Por lo que hemos platicado, supongo que coincido contigo en términos generales. Ujú. Este, repetimos, eso sí, es muy importante que no somos punitivistas en este programa, No, es no, no. completamente una broma, no queremos matar a nadie, ni ficticio ni real. Solo es como para emitir una especie de juicio porque somos juzgonas, Juicio ¿no? lúdico. Nos encanta juzgar de algún modo y nos parece una manera más jocosa de hacerlo. Sí, más divertida. Nadie se lo vaya a tomar muy en serio y acusarnos de querer andar matando maricones, ¿no? Jotillas. Jotillos del pasado, Ajá. ni de la realidad ni de la Ficticios, ficción. ajá. Pero bueno, pues ya, Ignacio, ahora sí con esto terminamos nuestra primera La temporada. primera Fueron temporada. 7 episodios, creo yo, bastante variados, bastante divertidos. Nos divertimos mucho hablando de personajes de todos tipos, de distintas edades, épocas, clases sociales y bueno, en este caso incluso de ámbitos del universo, ¿no? Es decir, Ajá. ontológicos, ¿no? En este caso, Existencias distintas, exacto. en este caso no, pues justo no existentes. Ajá, existencias no físicas, pero sí a lo mejor esenciales en este sentido que decías, tipos literarios que se basan en tipos de lo fáctico, ¿no? De maricones que sí existieron y que existen todavía. Sí, tristemente. O no tan, bueno, sí, tristemente. Bueno, un Teruel ahorita así es como chica. Pero sí conocemos a más de uno. Ah, En fin. en fin. Pues esténse al pendiente porque no tenemos una fecha, no les podemos anunciar todavía una fecha precisa, pero después del verano regresaremos con más pecadores, con más invitados también. Sí. De hecho, si alguno de ustedes que nos están escuchando es especialista o fanático o enamorado de algún maricón de la historia de México, contáctenos, avísenos y con mucho gusto lo invitamos, platicamos contigo para que nos cuentes de ese personaje y por qué crees que deberíamos conocerlo y explorarlo en este podcast Pecatorios. Muchas gracias por su compañía en estos 7 episodios y pues nos encontramos pronto por aquí. Disfruten su verano y bye.